Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Yo les invito a que busquen en la palabra, que me acompañen al Salmo 9. Siempre es bueno empezar cualquier cosa con la palabra. Y yo les invito a que esta mañana busquemos al Señor. Dice su palabra: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Padre bendito, Señor, te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Tus maravillas son incontables, mi Dios. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón humillado, Señor, a entregarte lo que es tuyo, tu alabanza, Señor. Porque son incontables todas las cosas que tú haces, Señor, aquí. Cada día en nuestra vida, Señor, se ven milagros. Por eso decidimos adorarte, Señor, con un corazón humilde, Señor, pero conscientes de quién eres tú. Tu palabra es clara. Te alabamos con todo el corazón, Señor, y pedimos que tú nos bendigas, que tú prepares esta tierra, Señor, para que tu palabra se siembre, Señor, y dé un fruto agradable. Ayúdanos a comprenderte cada día más, a llenarnos de ti y a reconocer que sin ti no somos nada, Padre. Por eso te buscamos y sabemos que tú respondes en su tiempo, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a cantarle, hermano, ¿qué te parece? Sobre mí, mi
gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón. Y gracia sobre gracia me das. Una vez más, has aumentado. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí. Y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón. Y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas no las puedo contar. El tiempo suficiente para todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable Jesús. Mi corazón te canta todo el día, cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable Jesús. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, Señor. Tú eres mi fortaleza, Padre. Y por eso te bendecimos y llamamos, Señor, tu nombre santo, Señor. Bendito seas tú, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo cantaré. Tuyos son, Señor, la magnificencia y el honor. Tuyo es el reino, sobre todo eres excelso. Tuyo es todo lo que hay en tierra y cielo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Y congregados en tu nombre cantaremos lo recibido de tu mano te daremos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tu mano está la fuerza y todo el poder. Ahora pues, Señor, te alabaré. Glorioso nombre, oh Dios, exaltaré. Tú me has dado todo, de lo que me has dado te daré. Tuyo es el reino, sobre todo eres
proceden de ti. Tu mano es a la fuerza y todo el poder. Y congregados en tu nombre cantaremos, lo recibido de tu mano te daremos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Vamos a cantarle: bendito, bendito seas tu Dios de Israel. Desde el siglo y hasta el siglo cantaré. Tuyo es, oh Señor, la magnificencia y el honor. Tuyo es el reino, sobre todo eres excelso. Tuyo es todo lo que hay en tierra y cielo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Y congregados en tu nombre cantaremos, lo recibido de tu mano te daremos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y todo el poder. Bendito seas tú, Señor, el Dios de Israel, el Dios que hace maravillas, el Dios que nos rescata y nos da salvación. Tus maravillas son incontables, Señor, y es incomparable tu amor. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú actúes en nuestra vida, Señor. Y aceptamos tu voluntad, Señor. Aceptamos lo que tienes para nosotros, porque tú sabes más, Señor. Tú eres un Dios sabio. Por eso aceptamos lo que tienes para nosotros, Señor. Palabras claras: todas las cosas ayudan para bien a los que te aman, Señor. Y creemos esto y sabemos quién eres tú, Señor. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. Tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tomaré. Como barro volveré.
sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar, quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Presenta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que sobre de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que sobre de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Tómanos en tus manos, Padre. Como barro moldea mi ser. Quita de nuestra vida, Señor, lo que te estorbe. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Si este es tu clamor, hermano, en realidad entregarle tu vida al Señor y que Él limpie lo que estorba. Levanta tus manos ahí donde estás. Empieza a clamarle a Él. Señor, entregamos en tus manos nuestra vida, Padre. Reconocemos que no podemos sin ti. Conocemos que hay cosas que nos estorban para poder, Señor, vivir una vida como te agrada. Conocemos que tú eres el único capaz de quitar esa suciedad. Conocemos que tú nos puedes lavar, porque eres el único que puede perdonar y limpiar nuestro pecado, Señor. Te rogamos que hagas de nuestra vida lo que tú quieras, Señor, sin reservas y sin condiciones, como un siervo que solamente obedece a su Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, para que podamos ser dignos de ti, que el día que estemos en tu presencia nos reconozcas como un siervo, un buen siervo y bueno y fiel.
estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí soy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Necesito que cambies completamente mi vida.
Jesús. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Solos no podemos, Padre, pero con tu ayuda, quitando, Señor, lo que estorba entre tú y nosotros. Ayúdanos, Padre, que los tiempos no son fáciles, pero contigo todo es más fácil, Padre. Si nos apartamos de ti, seguro vamos a morir, Padre. Pero tú eres vida. Queremos ser como el pámpano, siempre pegándose a ti, Señor, siempre dando fruto, fruto que te agrade. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Y ahora vamos a escuchar la palabra. Buenos días, muy buenos días, amados hermanos, iglesia. Aquí estamos nuevamente a la distancia, contentos, agradecidos con Dios porque hasta hoy nos ha sostenido, hasta hoy nos ha permitido seguirle sirviendo a Él y a ustedes a través de estos medios. Sabemos que no ha sido fácil, hemos experimentado tantas cosas que nos han permitido aprender, y no solamente las técnicas de las redes para poderles llevar la palabra por estos medios, no, hemos aprendido muchas cosas, mis hermanos. Dios no se equivoca y por algo permitió este tiempo, esta cuarentena, entendiendo que 40 significa prueba en la Escritura, y sabemos que como iglesia estamos siendo probados, así como el pueblo de Israel. Por tanto, que lo trajo 40 años en el desierto,
solo para saber, para conocer quién habría de obedecer sus mandamientos, quién habría de ser fiel y leal. Y nosotros estamos en esa condición, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes que los propósitos de Dios son sabios y siempre nos muestran algo. Así que reciba un abrazo a la distancia, un buen saludo, salúdese usted ahí en casita y dispóngase a orar conmigo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a poner este servicio delante de Dios. Después de haber escuchado, después de haber cantado, entonado cantos al Señor de alabanza, de haber unido nuestras voces a las voces celestiales en alabanza a nuestro Señor, ahora nos disponemos a escuchar también su palabra. Pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por el tiempo que nos das para podernos reunir en tu nombre, en el lugar donde estemos, Señor. Ahí estás tú con nosotros. Ahí va a ir tu voz a tocar corazones, a tocar conciencia, Señor, a enseñarnos, a mostrarnos tu voluntad. Muchas gracias, Señor, porque hasta hoy nos has sostenido, hasta hoy tú estás estableciendo tu voluntad en tu pueblo, en tu iglesia. Y Señor, gracias por las pruebas, gracias por todo lo que representa el que tú tengas cuidado de nosotros en estos momentos tan difíciles, que para muchos han sido realmente quizás hasta trágicos en algún momento, Señor. Queremos pedirte por cada necesidad, por cada uno de mis hermanos o de quienes estén escuchando esta enseñanza, que hayan tenido también la pérdida de algún ser querido o haya contagios en su hogar, Señor. Pero sabemos que toda prueba pasa, Señor, que tú con la prueba das la salida, y queremos rogarte, Señor, que solamente fortalezcas nuestra fe, que dé salida a cada situación de mis hermanos, que dé salida a cada uno de nosotros en aquello que sabemos puede ser muy difícil, Señor. Quizás para algunas situaciones no sean tan difíciles como para otros. Tú tienes un trato específico con cada uno. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma medida de fe, ni crecemos de la misma manera. Pero tú sí eres el único, Señor. Tú eres omnipresente, omnipotente. Tú no cambias, tú eres inmutable, Señor. Y tú eres con todos. Gracias, Señor. Gracias por todo. Queremos pedirte por cada familia, Señor. Cada amada familia de nuestra iglesia. Queremos rogarte por nuestras familias de casa de oración en el Bajío y por todas las familias, Señor, alrededor de este mundo, Señor, que pues están en este momento en casa, Señor, en el lugar donde estén. Quizás es tarde, noche, de acuerdo al lugar donde estén escuchando este mensaje. Pero vaya a ellos esta oración, Señor, vaya esta oración que ponemos en su corazón para que también junto con nosotros la hagamos llegar a ti, Señor. Queremos orar por cada familia, por cada papá, por cada mamá, por cada bebecito, Señor, señoritas, jóvenes, ahora que los niños han estado más tiempo en su casa, Señor, que esta convivencia familiar tan oportuna para muchos, Señor, haya permitido y esté permitiendo esa comunicación tan importante que se debe dar en familia, Señor. Yo te ruego porque le des a cada miembro de nuestras familias ese entendimiento de por qué tú has permitido esto, Señor, y que aprovechen los tiempos, Señor, y las sazones para poder hacer tu voluntad, que crezcan, Señor, como familia, que unan sus lazos cada vez más fuertes, Señor. Igualmente te quiero pedir por cada uno de mis hermanos pastores, por cada pastor, por cada servidor tuyo. Fortalece su fe, Señor. Fortalécenos, guárdanos también, Señor, igualmente. Danos la fuerza, Señor, y sobre todo la perseverancia para seguir teniendo este placer, este gusto por cumplir el ministerio que nos has dado, Señor. Quiero pedirte tu bendición por cada servidor, Señor, por cada servidor que está también atento a las necesidades de la iglesia, Señor, y que forman parte activa de todo lo que nosotros estamos haciendo para hacer llegar tu palabra en todas las áreas, en todos los ministerios. Por mis hermanos de cada ministerio yo te ruego igualmente. También te pedimos por nuestras autoridades de gobierno, porque tú las has puesto, Señor. No hay una sola autoridad que tú no hayas puesto, Señor, y solo queremos pedirte que sean sensibles, Señor, que sean sensibles, que sean sabios, que tomen buenas decisiones, Señor, que
volteen los ojos a tu palabra, Padre eterno, porque solamente de esa manera van a poder gobernar de manera correcta. Oramos por nuestras autoridades, te damos gracias por nuestros médicos y enfermeras, Señor, te pedimos por sus familias, te pedimos por ellos, igualmente por quienes están en los hospitales, Señor, contagiados, y no solamente de esta enfermedad, sino de cualquier otro tipo de enfermedad, Señor. Va nuestra oración a ti, Señor, la ponemos delante de ti para que seas con cada enfermo, Señor, que restaures la salud de todo aquel que está siendo parte de este contagio, Señor, y pues te damos gracias también porque ya estás dando salida en muchos lugares, estás dando salud a muchas personas, y bueno, Padre eterno, sabemos que todo está dentro de tus planes. Queremos darte gracias también por el sustento de todos los días, Señor, por tu fidelidad en nuestra provisión, y de la misma manera como tú eres fiel, Señor, igualmente nosotros queremos serlo. Por tanto, seguimos apartando nuestro diezmo, nuestra ofrenda de manera voluntaria, Señor, entendiendo que al entregarla a ti, Señor, no estamos haciendo ningún tipo de inversión, no estamos haciendo algo que tenga que ver con la conveniencia, Señor, de poderte dar para recibir. No, Señor, este es un acto de amor, de obediencia, de fidelidad, en el que sabemos que estos recursos, Señor, que vienen de ti, van a ser empleados en la extensión de tu reino, de tu palabra, precisamente en este tiempo donde estamos incluso pues con otros recursos, Señor, para poder llevar tu evangelio a otros lugares, igualmente para poder aportar ayuda a quienes más los necesitan, Señor. Así que recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor, recíbela, Señor, santifícala, guárdala y danos la oportunidad a quienes van a tener que administrar esos recursos, de hacerlo con honestidad, Señor. Gracias por todo, Padre eterno. Queremos agradecerte por todo y dejar nuestras acciones de gracias, nuestra oración, nuestro ruego delante de ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues vamos a continuar nuestra serie Cuando Dios llama, que repito, ¿verdad? Es a través de la vida de tus siervos, de los siervos del Señor. Estamos mostrando su carácter, y este carácter es el carácter que tiene que reposar en cada servidor, en cada persona, de hecho en cada creyente, pero nos está enseñando a encontrar también en nosotros mismos parte de estas personalidades, en algunos casos para confirmar, en algunos casos para hacer cambios, pero finalmente empezamos a entender que el carácter que se va a desarrollar en nosotros con la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, es el carácter de Jesús. Y cada vez que veamos una virtud en alguno de los personajes de los que hablamos, vamos a ver reflejado a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy toca el turno a un hombre que dio una respuesta apasionada al llamado que tuvo por parte de Dios. Y vamos a hablar precisamente de esto. Eliseo, una respuesta apasionada. Y quiero invitarlo a que me acompañe a la escritura en la primera carta de Reyes, en el capítulo 19, versículo 19. Ahí vamos a encontrar el pasaje o la escritura que nos va a llevar a conocer un poquito de Eliseo, profeta de Dios. Primera de Reyes 19:19 dice así: partiendo él de ahí, y le voy a hablar del contexto. El contexto es que el profeta Elías, después de los eventos del Monte Carmelo, usted sabe después lo que, vino a él. Después de estos eventos, donde glorificó al Señor, donde el pueblo reconoce el poder de Dios a través de este milagro y de la derrota de los sacerdotes de los Baales, viene una amenaza por parte de Jezabel para Elías. Él está escondido en una cueva. Los eventos pues están en esta carta de Primera de Reyes, y ahora vemos a un profeta a punto de, vamos a decirlo así, pasar la estafeta. Está terminando su ministerio y el Señor le ha dado una encomienda. Y ahora Eliseo se dispone a obedecer esa encomienda.
Por eso dice, partiendo él de ahí, se está refiriendo a Elías, dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, vamos a los antecedentes, como siempre, los contextos de la historia. Eliseo, hijo de Safat, el nombre de Eliseo significa mi Dios es salvación. Él era hijo de un hacendado procedente de Abel Mehola, una ciudad ubicada en la parte norte de la cuenca del río Jordán. Por el contexto que leímos, todo indica que Eliseo pertenecía a una familia económicamente solvente, ya que contar con 12 yuntas de bueyes no era común. Y el que una sola familia tuviese tantas yuntas también representaba que tenía una gran cantidad de tierras. Ahora, por otra parte vemos la devoción que Eliseo profesaba al Señor en el momento que identifica este acto que hace Elías para con él. ¿Y esto qué muestra? Que su familia era una familia creyente y se contaba entre las pocas que no se habían inclinado ante los Baales, ante los dioses paganos, en un tiempo de gran apostasía del pueblo de Israel, estando bajo el reinado de Acab, y sabemos que la esposa era Jezabel. Ahora, de esa manera, bajo el cobijo de una familia temerosa de Dios, la paz del campo en la que vivía, él aprendió muchas cosas, como cuál, la disciplina del trabajo, el verdadero sentido de la autoridad, la obediencia a sus padres y el temor de Dios. Todo esto contribuyó a la formación de un carácter humilde, dispuesto a servir con mansedumbre, con obediencia, carácter que hacía evidente en su vida cotidiana, pues aún con la seguridad de contar con su heredad, trabajaba para su padre, aportaba a la familia la parte de labor que le correspondía como hijo que era, y así precisamente en medio de esta faena lo encuentra el profeta Elías. Después de los eventos protagonizados por él en el Monte Carmelo, sus luchas posteriores, bueno, Dios le ordena ungir a este joven Eliseo como su sucesor. En el libro de Primera de Reyes 19:16 dice así, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 19, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas, y él tenía la última, lo que leímos al principio, y ahí pasó delante de él y echó sobre él su manto. Ahora, por la manera como Elías hace este llamado a Eliseo, vemos que no fue precisamente el ungimiento conocido con aceite como el que hizo Samuel, por ejemplo, a David, o como el que también hizo Moisés a Aarón, sino que fue una forma más bien de ordenación por medio de la investidura de su manto. Sin embargo, fue suficiente para que Eliseo entendiera que su tiempo había llegado. Eliseo muy probablemente también asistía a alguna de las escuelas de profetas que existían en aquella zona, y precisamente con este conocimiento de inmediato siguió Elías, a quien solamente le ruega le permita dar a sus padres un beso de despedida. De manera que vemos en Eliseo una actitud muy diferente, por ejemplo, al hombre que pretendió seguir a Jesús, pero que lo condicionó hasta después de enterrar a su padre, ¿verdad? ¿Recuerdan aquel hombre que le decía qué he de hacer para seguirte? Lo quiso seguir, pero le condiciona. ¿Qué significaba esperar enterrar a su padre? Pues esperar la muerte física de su progenitor para asegurar su heredad, asegurar su patrimonio antes de seguir a Jesús. O sea, quería él pues asegurarse
¿verdad? ¿Quién sabe, verdad, de haber pensado igual y sigo a Jesús si me falla, ¿verdad? Y ya tengo por acá mi provisión asegurada, como muchos lamentablemente piensan. Sin embargo, la respuesta de Eliseo a su llamado fue apasionada, llena de entusiasmo. Y esto lo llevó a seguir de inmediato a Elías. Ahora, no dice la Escritura si ya era un anhelo de su corazón el hacerlo, el servir a Dios, o simplemente en el momento del llamado, a través del manto, algo sucedió en su corazón. El caso es que él lo sigue y solo le pide permitirle besar a papá y mamá para seguirle. Ahora, la respuesta del profeta, ve, vuelve, ¿y qué te he hecho yo? Pues para Eliseo solamente fue la confirmación de quién le había hecho el llamado, el Señor, porque lo que Elías le dijo fue algo así parafraseando como, pues ve y despídete de tus padres, pero lo que acabo de hacer no viene de mí, sino que viene de Dios. Él es el que te llama. Ahora depende de ti la respuesta que des al Señor. En ese momento, yo podría considerar algo, mis hermanos, y ya estoy hablando de quienes servimos o de quienes están siendo llamados al servicio. Un momento así es cuando se puede considerar la parte más importante o significativa para responder con honestidad a quien Dios hace un llamado. No sé si tú ya estás sirviendo, tuviste un llamado o estás esperando el llamado, pero en ese momento, mis hermanos, es cuando te puedes examinar. Es importante que quien recibe el llamado o anhela servir debe descubrir la realidad de las intenciones de su corazón. Y aquí quiero hacer algunas preguntas para quienes están sirviendo o tienen el deseo de hacerlo. ¿Estás convencido que tu llamado es de Dios, primero? Ahora, que no depende de tus emociones, que no depende de alguna motivación personal ni ambición, por imitación a otros o por alguna otra expectativa. Por otra parte, te pregunto, ¿eres consciente que la respuesta que vas a dar a ese llamado es a Dios y no a los hombres? Porque el que te llama es Dios, aunque sea a través de otra persona, ¿verdad? Pero de ti es de quien depende considerar la obra que estás por enfrentar. Por eso la necesidad de evaluar las intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que te motiva o quién te motiva? Por otra parte, piensa con honestidad. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿O a qué estás dispuesto a renunciar por servir al Señor? Convencido que servir a Jesucristo es servir a su iglesia. Pero esto no lo puedes considerar como un deber, así como debo de, no. Tampoco por conveniencia y mucho menos por expectativas personales. Todo esto tiene que caber en un análisis muy personal de por qué estoy sirviendo o por qué quiero servir. Mire, Elías simplemente obedeció al Señor de ir a ungir a Eliseo. Sin embargo, él, al ver el corazón sincero de Eliseo, lo que hace es aprobar su petición de que regrese a despedirse de su familia, pero no deja de advertirle que le correspondía a él responderle a Dios. Ahora, vamos a ver el corazón de Eliseo, vamos a ver su respuesta apasionada. En 1 Reyes 19:21 dice, y se volvió, o sea, regresó, tomó un par de bueyes, los mató, con el arado de los bueyes cose la carne, la da al pueblo para que coman. Después se levanta, va tras Elías y le servía. Estamos viendo que no fue simplemente un beso de despedida a sus padres. Eso fue una forma simbólica de lo que pensaba hacer. No fue un abrazo o un saludo a la distancia a su familia y a sus conocidos, ya me voy, ¿no? Pero lo que sí hizo fue matar un par de bueyes, destruir el arado y usar la madera como leña para cocinarlos, darle de comer al pueblo. ¿Qué está manifestando públicamente? Su entrada a una nueva vida, igualmente como la renuncia a una vida pasada, con todo lo que tenía que representar, incluido el renunciar a su heredad. Es muy posible que los bueyes que mató y el arado que destruyó para cocinar los animales era en el que él trabajaba.
Y al sacrificar los bueyes y usar los aperos de labranza de su trabajo como leña, está indicando su convicción de romper con su presente pasado inmediato. Literalmente, él estaba quemando los puentes, por así decirlo, que le permitieran ver una posibilidad de retorno. Porque no hay retorno, mis hermanos, cuando uno decide servir a Dios. Mire, se dice de aquel militar que llevó a cabo la conquista de México, que para evitar que su tripulación, el ejército que le acompañaba desde España y aún él mismo, añorando su tierra, su pasado, lo que había dejado por allá, bueno, tuviesen la oportunidad de regresar. Y lo que hizo fue quemar las naves en las que llegaron. De esa manera no habría posibilidades de retorno y solamente habría que cumplir con el propósito del viaje. Como una analogía, Eliseo, bueno, él al desprenderse de sus recursos para ofrecerlos al pueblo, no solamente les está dando una despedida o una especie de celebración de despedida. Fue una manera de ofrendarse a sí mismo, se estaba preparando para el servicio a Dios. Con este acto, simbólicamente ofrece su propia vida y esto lo celebró con su familia, con sus amigos y el pueblo que le conocía. Todos fueron invitados a compartir un momento tan especial para él. Y lo que él hizo fue dar evidencia de su convicción de servir a Dios. Así fue como Eliseo se despidió de sus padres para seguir y servir a quien sería durante un tiempo su maestro y su mentor. Y ahora otra pregunta. ¿Qué acciones concretas has llevado a cabo para que tu familia, tus amigos y el mundo que te rodea sepan o se den cuenta de tu decisión de dejar todo para integrarte a una vida de servicio a Dios, convencido que no hay regreso? Analízalo. Además, pensando en algo, que tu decisión es por todo lo que te reste de vida, mi hermano. Obviamente es de acuerdo al tiempo de Dios y al propósito de Dios. Pero si tú estás aceptando un llamado, este llamado es un llamado que está determinado por Dios y no por ti. No habrá treguas, no habrá tiempos fuera, solo negarte a ti mismo, consagrarte y caminar conforme a lo que el Señor te vaya demandando en su obra y dentro de su orden. Porque el Señor ha establecido un orden para su iglesia. El Señor ha establecido un orden para sus siervos. Además, debemos entender algo. Eliseo no renunció a algo malo. Mira, él era un hombre íntegro, trabajador, quizás hasta con proyectos personales. Formar una familia, servir, testificar al Señor en otras trincheras, en otras condiciones. Porque para servir a Dios, mi hermano, no es necesario que lo hagas de una manera tradicional o convencional como muchos lo creen. Ahora es lo mismo. El servicio a Dios no se puede enmarcar solamente en el ámbito congregacional. Al Señor se le puede servir de innumerables maneras. El solo hecho de obedecerle, el solo hecho de caminar con Él, de testificar que eres un hijo de Dios, ya le estás sirviendo. Estás teniendo el ministerio de la reconciliación a través de tu vida, estás reconciliando al mundo con Dios. Ahora, no obstante eso, el Señor siempre ha demandado para su iglesia el servicio de hombres y mujeres consagrados, limpios de corazón, honestos, íntegros, que les sirvan conforme a su voluntad. Sin embargo, como resultado de un falso concepto de cristianismo y del propósito por el cual nuestro Señor Jesús redimió al hombre y dejó establecida su iglesia, dejó establecido un cuerpo espiritual en la tierra, hay un grave y común problema de esta generación. Bueno, yo podría pensar que de cualquier generación, pero estamos viviendo nuestra generación. Y es pretender servir a Dios sin cambiar, sin renunciar a nada, es decir, sin un corazón transformado, siempre tratando de conservar esas intenciones personales que normalmente son ajenas a la obra del Señor Jesucristo. Hay quienes incluso sirven desconociendo el Evangelio o sin haber nacido de nuevo. Es el problema de servidores sin escrúpulos que no tienen conciencia de lo que representa el servicio a Dios.
Eliseo fue llamado, su respuesta fue entusiasta y ya vimos de qué manera se despidió. Dice, después se levantó, fue tras Elías y le servía. Servía a Elías. Mire, ¿esto qué indica? Eliseo comenzó desempeñando un oficio de asistente, llamémosle de esta manera, y discípulo principal del profeta, caminando con él, aprendiendo de todo lo que él hacía. Este término también se empleó para describir a Josué estando cercano a Moisés, sirviendo a Moisés, porque tanto Josué como Eliseo estaban siendo preparados para que llegado su tiempo sirvieran en la obra que el Señor les encomendaría. Así que les asignó un tutor, un maestro mentor que les enseñara el verdadero sentido del servicio a Dios y a sus semejantes. De ahí la importancia, mis hermanos, de la enseñanza expositiva de una sana doctrina, la importancia del discipulado por parte de ministros responsables de la preparación de los santos para la obra del ministerio. Ese es el proceso de Dios, ese es el orden de Dios, es el orden establecido de Jesús para su iglesia. Tenemos que estar conscientes que la obra es del Señor, que ninguno es propietario de la iglesia, mucho menos de sus recursos, y que cada siervo solamente debe cumplir el propósito de su llamado en el lugar y el tiempo que Dios le permita. Por eso también es digno de destacar cómo Elías, siendo un hombre de edad avanzada, cansado, quizás alterado por el trabajo en la obra, o Moisés igualmente con todo lo que experimentó y representó guiar por el desierto al pueblo de Israel a la tierra prometida, a ambos les fue ordenado dejar su ministerio en manos de un sucesor designado por Dios. Lo que hicieron en obediencia, mis hermanos, lo hicieron con amor, con lealtad hasta el último de sus días. Ellos no sintieron ningún temor, ni siquiera algo que pudiera representar coraje, envidia, un porqué. Y esto no ha cambiado. Dios sigue tratando con sus siervos de la misma manera. Lamentablemente, hombres sin escrúpulos lo quieren hacer de distinta forma, en sus fuerzas. Finalmente, los verdaderos frutos hacen la diferencia entre quienes sirven en la carne o conforme a la guía espiritual del Señor, pero hacen caer a mucha gente, desvían la fe de muchas personas, y eso es lamentable. Cientos de años después vemos al Señor Jesucristo haciendo un llamado a sus discípulos, donde algunos de ellos, como Mateo, Pedro, Juan, Jacobo, dieron una respuesta inmediata, sí. Sin embargo, la respuesta de Eliseo no solo fue inmediata, sino que también fue apasionada. Y jamás dio una sola mirada hacia atrás. No había más intención en su corazón que no fuese servir a su Señor. Un rasgo que igualmente vemos en Saulo de Tarso. Recordemos las palabras de Jesús en Lucas 9:62, que dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, cuando el Señor llama a alguien no se equivoca, porque conoce el corazón. Y aunque no todos reaccionen de la misma manera, la demanda siempre será la misma. Por eso Dios espera del siervo que llama. ¿Qué espera? Obediencia, fidelidad, sujeción a su palabra y a su orden. Eliseo y Pablo son ejemplos de quien ha sido llamado y no duda en seguir al Señor, renunciando a su pasado, por sublime que hubiese parecido, solo por caminar bajo su voluntad y cuidado. Además, bajo la comprensión que no todo lo que se deja atrás es precisamente bueno. Al contrario, el Señor nos saca de la degradación de una vida de pecado, nos perdona, nos da la vida eterna y ahora permite a ese siervo servir a su iglesia. Por eso es un privilegio, mis hermanos, un privilegio ser ministro del Señor. Otro aspecto importante en ellos fue que si bien su respuesta llamado fue inmediata, con una absoluta convicción, sin dudar, entusiasta, lo he dicho, pero fue responsable. ¿Por qué esto? Porque cuando el Señor llama también prepara el corazón. Mire, mi hermano, el Señor jamás nos va a llevar a hacer cosas irresponsables o imprudentes.
el Señor va a poner en nosotros también rasgos como la prudencia, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio, que son frutos del Espíritu. De ahí los diversos rasgos que hemos conocido en otras enseñanzas, en otros siervos, donde lo más importante ha sido el común denominador en todos ellos, el temor reverente a Dios, que incluso los ha hecho dudar de sí mismos. Eso se llama humildad, mis hermanos, y es lo que permite al siervo ser usado con el propósito que solo Dios sabe habrá de cumplir conforme a su voluntad, convencidos que al salirse de su orden, no solamente les va a desviar del camino y el propósito de Dios, sino que se van a limitar a satisfacer los deseos de su propio corazón, y ese es un grave pecado. Por eso quien no es sensible al propósito del Señor y lucha por conservar sus planes, por cumplir sus deseos, realmente lo que está perdiendo son de las verdaderas bendiciones que conllevan servir a Dios, porque es una bendición servir al Señor, pero no las que buscan otros, a través de las cosas materiales, de la autoridad, del predominio, no. Mire, el Señor no es deudor de nadie, pero sí demanda fidelidad, santidad, honestidad, integridad. Tampoco te despersonaliza, pero lo que sí hace es limpiarte, santificar tu carácter antes de usarte. Mucho, mi hermano, de lo que tú traías con tu carácter anterior es usado por Dios, pero ahora de una manera correcta. Por eso vemos ministerios contrastantes como el de Elías y Eliseo, por ejemplo, y ambos sirvieron a Dios. Elías fue un profeta, llamémosle impetuoso, que actuaba hasta con cierto dramatismo, mientras que Eliseo fue un profeta pastor, que servía más a la gente de una manera más personal. Elías era emocional, hasta cierto punto agresivo. Santiago lo menciona como un hombre sujeto a pasiones, un hombre controversial, pero Eliseo era apacible, era tranquilo. Elías prefería la soledad. Eliseo gustaba de relacionarse, de involucrarse con las personas, él disfrutaba del compañerismo. Sin embargo, con caracteres y personalidades tan distintas, ambos hicieron la voluntad de Dios, y eso es lo que realmente importa. Elías era un hombre de juicios, sin embargo tuvo múltiples rasgos de amor y cuidado a sus semejantes. Y no obstante a que Eliseo era pacífico y delicado, también hizo advertencias muy severas en contra de la rebeldía del pueblo y del pecado. De manera que hay una dualidad de carácter común entre los siervos de Dios, y es necesario. ¿Por qué? Porque así como es importante la delicadeza en el trato a las personas, también siempre habrá situaciones o cosas que deben juzgarse con mucha severidad o con integridad. Bien, continuamos en 2 de Reyes 2:1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendiendo después a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos al Jordán. Mire, había llegado el tiempo para los dos. A Elías le fue revelado por el Señor cómo y cuándo habría de partir con él. Pero también le fue revelado a Eliseo y a los discípulos, a los hijos de los profetas. Ahora, Eliseo en particular sabía que tenía que estar al lado de Elías hasta el final. Y empezaron a caminar rumbo al lugar donde Elías tendría que ser arrebatado, en un torbellino. En Gilgal y Betel, por donde pasaron, ciudades conocidas como
centros muy importantes de culto a los Baales, ahí estaban establecidas escuelas de profetas, que se dice muy probablemente fueron fundadas, o alguna de ellas, por el mismo Elías. De manera que pasando por estos lugares, Elías visitaba estas escuelas, ahora camino al lugar de su partida. Según el hábito que tenía de andar solo, y ahora bajo estas circunstancias, más que nunca, pues él deseaba no tener ningún acompañante. Pero por más que le decía a Eliseo que lo abandonara, que se quedara atrás, nada funcionó para que Eliseo lo abandonara. Porque también él sabía que su tiempo estaba cerca. ¿Su tiempo de qué? De comenzar en el ministerio. Además tenía la confirmación por parte de los hijos de los profetas que le hablaban continuamente de la inminente separación de su maestro. De manera que finalmente llegaron al Jordán, pero eran seguidos a la distancia por 50 discípulos de los profetas de Jericó, que deseaban ser testigos de esta gloriosa partida de Elías. Sin embargo, habría que cruzar el Jordán. De manera que Elías tomó su manto y doblándolo toca el agua, la cual se contiene, y cruzan el río de manera milagrosa para que ya nadie pudiese seguirles. Elías sabía que Eliseo sería el único que debía pasar con él al otro lado. Y esto es muy importante, mis hermanos. Mire, es importante el discernimiento del siervo, pero más importante es la obediencia y la prudencia. Y un ministro tiene que estar preparado para su partida. Yo le podría decir, un verdadero siervo de Dios siempre debe tener las maletas hechas. ¿Por qué? Porque tiene que estar convencido que nada le pertenece y que inevitablemente llegará el momento de entregar aquello que tanto defendió o por lo que trabajó arduamente para la gloria de su Señor. Igualmente puede ser enviado a servir a otro lugar. No podemos hacer raíces en los lugares donde nosotros no tenemos nada que hacer raíces, mis hermanos, porque la obra es de Dios. Y cuando un siervo sabe que su partida está cerca, ¿cómo lo puede saber? Pues a través de la edad, a través de su estado físico. Sabemos que en la vida no está determinada por eso. Dios es el que determina la vida de cada uno, pero es más probable en quienes estamos en la tercera o cuarta etapa que en los que vienen atrás. Y tenemos que tener esa certeza y también esa seguridad de dejar asegurada la continuidad del ministerio. Y esto se tiene que hacer con mucha sabiduría, con cuidado, porque si los sentimientos, las emociones o la ambición traiciona, se corre el riesgo de dejar la obra en las manos equivocadas, cuando no hay orden en un ministro que se dice sirve a Dios. Piensa en eso. Segunda de Reyes 2:9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire, solamente cuando estuvieron a solas y ya al otro lado del Jordán, Elías cambia la actitud para con Eliseo. Ahora le pregunta, ahora va a probar su corazón. Pide lo que quieras que haga por ti. Mire, con esa pregunta cualquiera se desbandaría. Sin embargo, Elías sabía que Eliseo tenía corazón de siervo. Y por otra parte también sabía que él no tenía ni el poder ni la autoridad para dar a Eliseo lo que pidiera. Sin embargo, confiaba en que si él oraba al Señor sobre lo que pidiera Eliseo, él se lo entregaría. Además, al conocer el corazón de su discípulo, también sabía que no pediría algo indigno de un siervo de Dios. Y eso es importante también. Necesitamos aprender a pedir de acuerdo a la voluntad y el corazón de Dios. Mire, los siervos tenemos que entender algo. Solo aquello que va a ser usado para la honra de Dios será lo que el Señor conceda a sus siervos. El Señor solamente aceptará
lo que Él mismo siembre en tu corazón. Lo demás será fuego extraño. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías dice: cosa difícil has pedido. Ahora, Elías escucha la petición de Eliseo y reconoce que es algo pues extraordinario, es una bendición que él jamás podría darle, sino solamente Dios. Pero aquí quiero aclarar algo. Lo que hizo Eliseo fue rogar, fue una súplica, no fue una demanda, como algunos argumentan y malenseñan, que Eliseo buscaba ser mayor a su maestro, con una doble unción y el poder milagroso del profeta. Y no, mis hermanos, la frase no fue pretender un don superior o el deseo malsano de obtener un doble espíritu profético hasta ese tiempo conocido, no. Eliseo, como verdadero siervo del Señor, sabía que no era superior, ni siquiera igual a Elías, y siempre lo aceptó con humildad. Sin embargo, esta falsa interpretación solo ha conducido a muchos desviados a desear en su carne aquello que solamente Dios puede conceder de gracia en el Espíritu. Y al menospreciar el orden de Dios se engañan a sí mismos. El problema es que en su propia desviación han llevado a otros a caer en un grave pecado, como el de la simonía, pretendiendo pagar o cobrar por el don de Dios. Mire, la frase doble porción era una frase común en el pueblo hebreo, porque se aplicaba a los primogénitos en el momento de entregarles su heredad. Por tanto, lo que rogó Eliseo fue algo que pediría un hijo, donde la herencia ahora era el don de su mentor, el don profético de su mentor. Elías escuchó el ruego de Eliseo y solamente puso a prueba su fe, su discernimiento, proponiéndole estar atento a la señal cuando él fuese arrebatado. Y entonces le dice: si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó de los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Después de ser testigo del arrebatamiento de Elías, rasgó sus vestiduras, rompió en dos sus vestidos en señal de dolor, pero también en señal de una entrega. Ahora, al ser testigo de la partida de su padre espiritual, fue cuando se atrevió a tomar el manto que dejó. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora Eliseo va a tener que caminar solo. Ahora el regreso lo va a hacer solo. Y nuevamente se encuentra frente al Jordán con un reto. Ha llegado el momento de confiar en el llamado que Dios le hizo a través de Elías. Era el momento de atreverse a hacer algo impensable para él. Jamás se lo habría imaginado. Mire, una cosa fue cruzar el Jordán con Elías, donde la fe de Elías y los dones eran evidentes, y otra hacerlo por su cuenta, apoyado en su propia fe y en el don que Dios le había dado a él. Mire, cuando alguno es llamado por Dios, puede confiar en todo don espiritual que el Señor le haya concedido. Mire, Eliseo aprendió y dependió de su mentor y maestro, pero llegó el tiempo de poner por obra lo aprendido en el ministerio que ahora le dio. Y con nosotros no es distinto. El Señor siempre pone a nuestro lado a alguien, un mentor, un maestro, alguien que se preocupa,
alguien que nos guía, que nos enseña de manera particular, para que llegado el momento hagamos lo propio. Eliseo, al estar solo, ya no podía depender de Elías, como hasta ese día. Ahora necesitaba entender algo: la obra es de Dios. Se fue Elías, pero la obra continúa, y ahora bajo su gracia él tendría que hacer el propósito propio de su llamado. Así que Eliseo, al tomar el manto de Elías, comprendió que era su sucesor. Y para los testigos que todavía continuaban ahí, fue la señal que el espíritu de Elías, es decir, que el don profético, que el ministerio de Elías ahora descansaba sobre él. De manera que al golpear el río con el manto y ver cómo se dividieron las aguas, para él fue la evidencia que el Dios de Elías también estaba con él. Y esto, al ser visto por los hijos de los profetas de Jericó, los hizo reconocer la gracia que reposaba ahora sobre Eliseo como profeta de Israel. Qué importante es entender este proceso, y que con humildad tomemos todos los recursos que fueron dados por alguien que se preocupó por nosotros, por enseñarnos, por equiparnos, por edificarnos, y ahora hacer lo que tenemos que hacer: honrar a Dios, pero también honrar a esos hombres que en algún momento llegaron a ser nuestros mentores. Versículo 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mire, esta primera reacción de los hijos de los profetas, porque reconocieron el milagro del que fueron testigos, fue postrarse delante de él. Ahora, con este acto lo que estabas mostrando respeto no era al hombre, sino a la investidura profética que Dios había conseguido a Eliseo. Sin embargo, después de haber reconocido esto, por alguna causa, algunos llegaron a dudar, pensando que como no vieron a Elías ascender, pues quizás estaría en algún otro lugar. Y aunque Eliseo les advirtió de no hacerlo, desobedecieron esa primera instrucción. Y dijeron, versículo 16: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron por 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Mire, esto también es común. Cuando alguien ha tomado el lugar de un mentor, de un maestro, de un pastor, reconocido por sus virtudes, por su trabajo, pues es muy difícil que te crean. Pero te voy a decir, como le dijo Pablo a Timoteo: nadie te vea por ser joven, pequeño. Estoy parafraseando. La juventud no es un obstáculo para servir a Dios, jamás, mis hermanos. Pero sí necesitamos ver en los servidores que vienen, en los jóvenes, el mismo entusiasmo, las mismas virtudes, la misma entrega que aún en los que se están retirando. Ahora, los hijos de los profetas comprobaron que efectivamente Elías había salido, o sea, había sido arrebatado y que ya no estaba. Y ahora la reacción fue probarlo. En el versículo 19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Solo cuando el pueblo fue testigo del milagro, fue cuando entonces fue reconocido como profeta de Dios por todos. El poder de Dios se continuó manifestando en él,
quien simplemente se dispuso a servirle al Señor y al pueblo. Mire, la vida de Eliseo nos muestra cómo la gracia concedida a un siervo tiene un propósito específico: honrar a Dios y servir a sus semejantes. Y así fue como a través de Eliseo hubo una gran cantidad de eventos milagrosos, como por ejemplo cuando profetizó la victoria sobre Moab en 2 de Reyes 3:16, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová así ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Igualmente, con aquella viuda que tenía problemas económicos, en 2 de Reyes 4:1, en el versículo 7 dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Todas estas actividades de Eliseo tienen que ver con su carácter. Eliseo y la tsunamita estéril, aquella mujer que no podía tener bebés, en el versículo 16 finalmente le dice: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Versículo 37, así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, tomó a su hijo y salió. Esta es una historia que conocemos de la mujer tsunamita que finalmente tuvo un bebé, fue mamá. Después ustedes la historia la pueden conocer a través de todo lo que… Si no podríamos en una sola enseñanza, mis hermanos, ver la cantidad de milagros que el Señor hizo a través de Eliseo. Estoy mencionando solamente algunos. El milagro del potaje de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande, haz potaje para los hijos de los profetas. Finalmente, en el versículo 41 dice: él entonces dijo: traed harina, la esparció en la olla y dijo: da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Estaba contaminado ese potaje. Eliseo y Naamán, ¿quién no recuerda a este hombre? Naamán, general sirio, pues poderoso, que finalmente cuando buscó a Eliseo porque tenía la enfermedad de la lepra, sabemos la historia. Naamán no quiso de entrada obedecer al profeta. De hecho, se sintió ofendido porque Eliseo ni siquiera lo fue a ver cuando salió. No salió a su encuentro cuando llegó. Finalmente, lo que hizo Naamán fue obedecer por recomendación de su siervo, de su criado. Y cuando se sumergió 7 veces en el río, ¿qué sucedió? La piel quedó como la de un bebé, y ahora él mismo reconoció, dijo en el versículo 15 del capítulo 5, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, ¿qué hizo Eliseo? No recibió absolutamente nada, lo que nos enseña también que Eliseo sabía que los dones de Dios no son para cobrar, no son para hacerse de recursos. Finalmente, la fe de Naamán era para el Dios de Israel, y en el versículo 18 le dice estas palabras: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El rey de Siria era un hombre anciano que tenía que apoyarse en el general para poderse inclinar a su deidad Rimón. Finalmente vemos cómo la fe que creció en este general fue hacia el Señor. Desde su llamado, mis hermanos, y durante toda su vida ministerial, porque hay muchos más milagros, Eliseo honró y sirvió a Dios con una actitud obediente, de entrega,
de integridad y sobre todo de paz. Jamás perdió la pasión con la que fue ungido por el Señor desde un principio, jamás. Y ahora la pregunta para quienes están convencidos de ser siervos de Dios es: ¿realmente estás honrando tu llamado? ¿Conservas viva la pasión y la lealtad que tenías desde la primera vez que quizás tú le rogaste por una porción de su gracia para que te permitiera servirle? Analiza tu corazón. ¿Te has acostumbrado a servir a Dios? ¿Has hecho una tradición de tu servicio? ¿O realmente estás apasionado por hacer su voluntad? Mira, Elías disfrutó de una larga y abundante vida, muchas experiencias de las cuales adquirió sabiduría. De hecho, ya por morir, se preocupó por instruir al rey Joás para poder vencer a los sirios en aquella batalla. En Segunda de Reyes 13:14 podemos ver esta historia. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No se dice qué enfermedad, pero fue una enfermedad terminal y finalmente esa lo llevó a la tumba. Dice: y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Se da cuenta que son las mismas palabras que Eliseo expresó cuando Elías ascendía a la presencia del Señor? Una forma de reconocimiento de cómo ambos profetas de Dios fueron una verdadera fortaleza para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es la verdadera fortaleza del pueblo, mis hermanos. Segunda de Reyes 13:20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire, este pasaje es muy controversial y también ha dado pie a muchas herejías. Incluso hay quienes se atreven o se han atrevido a posar, a abrazar el sepulcro de una muerta o de un muerto para recibir la unción de los huesos que según ellos están ahí. Sin embargo, mis hermanos, esto fue un milagro. Esto fue un milagro que el Señor hizo en ese momento. ¿Y cómo fue que los huesos de un muerto, al tocar los huesos de otro muerto, vuelve a vivir? La respuesta es simple. Para Dios, lo imposible es posible. Y soberanamente puede alterar los procesos naturales, hacer lo que Él desee, por cumplir aquello que tenga determinado para lograr un objetivo. Nuestro Señor siempre mira más allá, mis hermanos. Dios posee recursos infinitos para cumplir sus propósitos. Por ello no es tanto tratar de entender cómo lo hace, sino por qué lo hace. Simplemente el propósito de Dios que tiene para las cosas. ¿Cuál era el propósito o el objetivo del milagro con Eliseo después de muerto? No lo sabemos, pero algo se cumplió. Incluso para poder denunciar a aquellos que son idólatras. La vida de Eliseo nos muestra cómo los frutos de una vida obediente al Señor perduran aún después de la muerte. Es por lo que la influencia de hombres y mujeres, verdaderos siervos, que sirvieron con fidelidad, con obediencia, siempre se va a reflejar en la vida de sus generaciones. Y esa es la importancia de la enseñanza, mis hermanos. Tenemos que aprender que lo que sembremos será lo que se habrá de cosechar algún día, aunque tú no lo veas. ¿Qué estás sembrando para tus generaciones? ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo al Señor a través de los dones que te ha dado? Las virtudes de Eliseo, espirituales, morales, su fidelidad, fueron la respuesta más evidente a un llamado digno de imitar y de aplicar a nuestra vida en el servicio al Señor. La vida de Eliseo, como la de otros siervos de Dios, son dignas de ser imitadas. Así que, mis hermanos, siervos o los que desean servir,
Evalúen su corazón, evalúen las intenciones del mismo y dense cuenta si realmente tienen un llamado de Dios, si es el tiempo de Dios para servir y de qué manera lo están haciendo. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Estamos tratando de comprender a través de la vida de tus siervos, a través de ciertos pasajes, de sus experiencias, cómo tú trataste con cada uno de ellos, cómo les llamaste, cómo te respondieron y qué tuvieron que hacer para poder hacerlo de manera correcta. Gracias, Señor, por los ejemplos que tenemos en la Escritura de hombres y mujeres que dieron su vida por ti, que no dejaron de hacer lo que tenían que hacer, jamás fueron imprudentes ni irresponsables, pero lo que sí hicieron fue dar una respuesta inmediata al llamado a servirte, porque podemos seguir viviendo la vida que tenemos, Señor, podemos seguir cumpliendo nuestras responsabilidades y al mismo tiempo servirte, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Tú pones los recursos, los tiempos, das las oportunidades. Tú eres el que planificas nuestra vida, Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. Solamente ponernos en tus manos y aprender que tú eres el Señor de la obra y que nosotros solamente somos tus colaboradores. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos en el lugar donde estén. Bendice a cada familia. Bendice cada hogar, Señor. Guárdanos todavía más en estos tiempos. Y ayúdanos a seguirnos preparando, que el carácter de Cristo fortalezca nuestra vida, nos inunde, nos llene, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable constantemente para hacer los cambios necesarios, suficientes, porque va a haber un regreso, va a haber una salida y no podemos regresar igual. Tú estás limpiando, tú estás purificando, tú estás demandando y nos estás dando los recursos para regresar honrándote como jamás lo hemos hecho. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.